otra forma de la suma de fracciones, pero ahora ¿qué dice aquí? ¿Cómo sumar o restar fracciones con Distinto denominador. un distinto denominador? Ahora tenemos aquí este ejemplo, ¿ya? Que dice 3/4 más 1/6, ¿ya? ¿Cómo son los denominadores de estas dos fracciones? Son diferentes, ¿ven? Ya no eran iguales como en la anterior, ¿ya? Entonces, cuando son diferentes, ya la resolución de esto es también distinta, ¿ya? Dice, se busca un denominador común. Para ello, multiplica los denominadores de las fracciones. ¿Ya? Lo que sabemos, ya lo hemos visto anteriormente, es que los denominadores, en este caso es el 4 y el 6, ¿qué pasa con ellos? Se multiplican. Multiplicamos los denominadores. En este caso, sumamos 4 por 6. ¿Cuánto es? 24. Es 24. Ese 24 va a quedar acá como nuestro denominador. Como nuestro denominador. Y luego, ¿qué hacíamos una vez que ya multiplicamos los denominadores? Se multiplica cruzado, partiendo por 3 por 6. De esta manera, 3 por 6. ¿Y cuánto es 3 por 6? 3 por 6 es 18. Escriba aquí entonces la multiplicación de 3 por 6, 18. Más, ahí está el signo más, se lo agrego allí. Y ahora multiplico nuevamente de manera cruzada 1 por 4, numerador con denominador. ¿Y 1 por 4 cuánto es? 4. Es 4. Y vuelvo a colocar aquí el resultado que es 4. Ahora, ya tenemos, hicimos 3 multiplicaciones. Primero la de los denominadores y después la cruzada, ¿cierto? ¿Qué pasa con este 24? Se conserva. Lo copiamos aquí, lo conservamos, lo mantenemos. ¿Y qué pasa ahora con los numeradores? Con estos dos resultados, 18 más 4, 22 es 22. Y aquí nos quedó el numerador. 22 es A, 24A. Ahora ya tenemos este resultado, 22, 24A. ¿Qué podemos hacer con este resultado? Simplificar. Lo podemos achicar, simplificar. Y para ello, ¿qué hacemos? ¿Multiplicar o dividir cuando queremos dividir? A ver, ¿por qué número, por qué divisor o por qué división, ¿cierto? Nosotros podemos aquí achicar a 22 y a 24, que sea común para ambos. ¿Ah? Ya, por el 2, veamos. Dividimos al 22 en 2 y al 24 en 2, o sea, por la mitad. Entonces, decimos, el 2 en el 22 o la mitad de 22, ¿cuánto es? 11, muy bien. El 11 es nuestro numerador. Y acá, la mitad de 24, 2. Muy bien. Y ahora nos quedó 11, 12, ¿bien? Este número, estos dos, ¿se pueden seguir simplificando, achicando? No, porque no hay otro divisor ya que lo divida ambos. De manera esta. ¿Bien? Y aquí quedó entonces el resultado de esta suma, pero con distinto denominador. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendiste, Loreto? Ya, muy bien. Evangeline, ¿lo mismo? Bueno, ahí ya teníamos, ¿cierto? La siguiente diapositiva, ¿cierto? Ahí está el desarrollo de... ¿Y se fijan? De que hicimos lo mismo, e incluso acá también lo que hicimos de simplificar, y ahí está el resultado final. Ya, ahora sí vamos a pasar a nuestro objetivo, ¿cierto? Que es comprender, ¿cierto? Cómo podemos resolver una situación, ¿cierto? Con
fracciones. Y tenemos ahí, ¿cómo podemos resolver problemas paso a paso? Esa es la pregunta. Número 1, primero que todo, debes leer 2 veces el problema y marca la pregunta. ¿Ves? Que aquí hay que hacer 2 cositas. Primero, leer. ¿Cuántas veces dice? 2 veces el problema. Hasta 3 o más. Si es que yo no lo entiendo, ¿cierto? No lo comprendo. Y además, ¿qué dice que hay que hacer? Marcar la pregunta. Siempre en el problema, después va a haber una pregunta. ¿Ya? Leamos entonces este problema. Un camping está dividido en parcelas iguales. ¿Conocen las parcelas? Sí. Bueno, aquí los que saben de campo saben lo que es las parcelas, ¿cierto? Es una parte de un hectárea, ¿cierto? Ya, un camping está dividido en partes iguales. 3/8 de las parcelas están ocupadas con carpas y 2/8 con autos. ¿Qué fracción de las parcelas están ocupadas y libres? ¿Cuántas preguntas tenemos ahí? 2, ya. Entonces, ¿se entendió el problema? Lo volvemos a leer, si no se comprendió. Un camping está dividido en parcelas iguales. 3/8 de las parcelas están ocupadas con carpas y 2/8 con autos. ¿Qué fracción de las parcelas están ocupadas? Y la otra pregunta es, ¿y qué fracción será la que está libre? ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer, dice, número 2, debes organizar la información. ¿Ya? Tenemos que 3/8, decía acá, lo vamos a tachar allí, a subrayar. 3/8 de las parcelas están ocupadas. Aquí está la fracción, 3/8. Dice, 3 parcelas están ocupadas por carpas. 3/8, 3/8. Y luego tenemos acá la otra fracción que decía, y 2/8 con autos. Y aquí está la fracción de 2/8 que están ocupadas por los autos. ¿Ya? Acá tenemos el camping. Como sabemos, como vemos acá, las 2 fracciones tienen el mismo denominador. Entonces el terreno o el camping está dividido, aquí está el camping, en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Dice que 3 partes de las 8, ¿cierto?, están ocupadas por las carpas. Aquí están las carpas. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y 2 están ocupadas por los autos. Ahí aquí están los autos. 1 y 2. ¿Ya? Entonces, miren acá lo que dice. Para responder la primera pregunta del problema, debemos sumar las fracciones. ¿Y qué decía la primera pregunta? ¿Qué fracción de las parcelas están ocupadas? Tenemos que sumar las fracciones. Entonces, lo vamos a hacer aquí. 3/8 más 2/8. ¿Cómo son los denominadores? Iguales. ¿Qué hacemos entonces? Se mantiene. ¿Se mantiene qué? El denominador, muy bien, que es 8. ¿Y qué pasa con aquí en este caso las carpas y los autos? Se suman. Se suman. Entonces 3 más 2, 5. ¿5 qué? 5 Octavos. Entonces aquí nosotros tenemos que fijar, el camping ya lo teníamos dividido en 8 partes y como sumamos nos dio 5, entonces ahí tenemos las 3 carpas más los 2 vehículos y ocuparon 5 de 8. ¿Ya? 5 de 8 partes. Entonces,
ahí tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué fracción de las parcelas están ocupadas? ¿Qué fracción están ocupadas? 5 octavos. Y la segunda pregunta, aquí vamos a colocar 5 octavos están ocupadas. Y ahora, ¿qué parte del camping ahora está libre? 3 octavos, 3. ¿Está libre cuánto? 3 octavos. 3. Esto está libre. Esto y esto. Y estos son 3. ¿De cuánto? De 8. Del total de 8. Y ahí está la respuesta para las dos preguntas. ¿Ven? Por eso es que es muy importante leer varias veces el problema, ya ir viendo también, identificar los datos y también las preguntas, ¿ya? Para saber qué es lo que tengo que hacer, por dónde voy a empezar, cómo voy a ordenar y qué operación tengo que utilizar. En este caso fue la suma, la adición. ¿Bien? Vamos a comenzar explicando ya, o sea, vamos a explicar otro ejercicio para que lo entiendan de mejor forma, ¿ya? Después de explicar los ejercicios van a tener que hacer ustedes otros ejercicios ya, y estos van a llevar décimas, ¿ya? Sí, pero bien ordenadito con la estructura que vamos a mostrar a continuación, ¿ya? Dice así. Andrea comió, ¿cierto? ¿Cómo se lee esto? Tengo dudas aquí. ¿Cómo se leerá? ¿Emilia? Un décimo. Ya, Andrea comió un décimo de pastel en el desayuno, ¿cierto? ¿Cómo se lee acá? 3 décimos en el almuerzo, ¿cierto? Y 2 décimos en la cena. en la cena, ¿cierto? ¿Cuánto pastel comió en total? 6. Acá nosotros, pero escuchen, acá lo que tenemos que tener en consideración es que dice una palabra clave, 2 palabras claves. Si me está hablando de total, ¿debo restar o debo sumar? Sumar. ¿Y cómo sería si yo resto? ¿Cómo diría? No, pero ¿cómo quedaría acá la pregunta? Porque nosotros acabamos de identificar, ¿cierto?, que la palabra total no está hablando de una suma, ¿cierto? Entonces, si fuera una resta, diría, ¿cierto?, cuántos me quedan. ¿Es así, no? Sí, es así. Claro, pero hasta acá nos está preguntando el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá dice, ¿cómo resolverlo? Primero, debemos identificar la operación que necesitamos, ¿cierto?, para resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es saber si es una suma o una resta, o una multiplicación, o una división también puede ser, ¿ya? Entonces, se requiere juntar las 3 cantidades, ¿cierto? Y la operación junta vendría siendo, ¿cierto?, la respuesta, la suma. Dice, sumamos las 3 fracciones del pastel, ¿cierto? Que Andrea, ¿cuánto comió? Un décimo, ¿cierto? Y ¿qué es lo que hay acá en común? Que todos tienen el mismo denominador. Que todos tienen el mismo denominador. Y cuando es el mismo denominador, ¿qué debo hacer? Se mantiene, ¿cierto? Entonces acá se mantuvo el denominador. Se suman los numeradores, ¿cierto? Que son los números de aquí arriba, como le dicen ustedes. Y ya tenemos el ejercicio. El paso 2 es simplificar la fracción, ya que el numerador, ¿cierto?, y el denominador son múltiplos de... ¿De cuánto? De 2. ¿Ya? Y la respuesta sería... ¿Cuánto comió de pastel Andrea? 3 quintos de pastel. ¿Qué deben hacer ustedes? Primero, ¿cuál es la operación que se debe hacer? Luego el paso 1 y luego el paso 2, que es la simplificación. Y después la respuesta, ¿cierto?, la ponen aquí abajito. ¿Se puede amplificar? ¿Una fracción se puede amplificar? Sí,
si se puede amplificar. De hecho, lo pasaron en el contenido anterior, yo vi que tenían amplificación y simplificación de fracciones. El reconocimiento de las fracciones propias, impropias, mixtas también. Así que eso ya lo vieron. Pero si tienen alguna duda, después lo vamos a reforzar. Ya, acá hay otro ejercicio. ¿Qué dice? Una costurera tiene 2 tercios, ¿cierto?, de metro de tela, ¿ya? Y necesita 5 medios, exactamente. Para hacer ¿qué quiere hacer con esa tela? Se quiere hacer un vestido, ¿cierto? Dice, ¿cuánto le falta? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? Habrá que sumar. Porque ese era el paso 0, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Identifiquemos si debemos sumar o debemos restar. Dice, ¿cuánto le falta? Y a ver, levanten la mano todos los que dicen que hay que restar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanten la mano todos los que dicen que hay que sumar. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, la operación que resuelve este problema es una... Bien, es una resta porque teníamos una palabra clave en la diapositiva anterior. ¿Cuál era esa palabra clave? ¿Cuánto le falta? Porque no decía cuánto hay que agregarle, si fuera a agregar, sumamos, pero dice cuánto le falta. Por lo tanto, hay que restar. Adelante. Ya logramos identificar, ¿cierto?, el paso 0, que era identificar si era una suma, una resta, una multiplicación o una división. Ya vamos al paso 1. Dice, restamos, ¿cierto?, 5 medios menos 2 tercios, como los denominadores son, miren aquí, ¿son iguales los denominadores? No son iguales. ¿Y qué se hace cuando el denominador es diferente? Se multiplica los dos denominadores. Exactamente. ¿Y cuando son iguales? Se conserva. Pero este no es el caso, ¿cierto? Porque tenemos los denominadores diferentes. Entonces tenemos que calcular, ¿cierto?, el denominador común y hacer después la multiplicación. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo mismo que la tía en las clases anteriores también les explicaba, de acordarse de la... de la mariposa, exactamente. Entonces, si tengo... Ya, escuchen acá. Si tengo el denominador diferente, voy a multiplicar... ¿Qué número? Los denominadores. Sí, ¿y cuál es la multiplicación que yo voy a realizar? 2 por 3. 2 por 3, ¿cierto? Entonces, 2 por 3 es 6, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? Ah, tengo que multiplicar cruzado, ¿verdad? Entonces, como voy a multiplicar cruzado, digo 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Es 15, ¿cierto? Se conserva el signo aquí. Y después, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué más multiplico? Porque parece que tengo solamente una alita y me falta la otra alita. ¿Qué hago? Multiplicar otra vez. ¿Y qué número? 2. 2 por 2, exactamente. Entonces ahí ya tengo, por fin tengo las dos alitas. Ya, y ahora digo, 2 por 2 es 4, ¿cierto? Entonces, acá, perdón, 4. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se restó. ¿Qué número se restó? Los denominadores. 4. 15 menos 4. Entonces, 15 menos 4 es 11. ¿Y qué hago con el denominador? ¿Lo cambio? No, se conserva. ¿Y por qué lo conservo? Porque ya habíamos hecho todo. Sí, pero ¿por qué lo conservo? Porque no hay más denominadores. ¿Podría cambiarlo yo aquí?
¿Por qué no? Porque no hay más denominadores. Sí, no hay más denominadores, pero hay otra razón por la que no se puede cambiar el denominador. Porque no se puede simplificar. Ya, Porque los denominadores no eran iguales. ya, exactamente. Entonces ahora, ya, tenemos el paso número 1. Acuérdense que nosotros hacíamos estos mismos ejercicios, pero acá lo ven más complejo, ¿cierto? Uno lo mira y dice, ¡oh, hay más números! Porque solamente lo hacemos así. Y ya sabemos que tenemos que multiplicarlo y poner el resultado. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Ya. Entonces después de eso, transformamos, ¿cierto? Los 11 sextos. ¿qué digo séptimos? Escuché un séptimo por ahí. Ya. 11 sextos, ¿cierto? En fracción mixta. Ya. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque dice transformamos, ¿cierto? Los 11 sextos en fracción mixta. ¿Cómo la transforman en Podría fracción? ser un entero. Y después con lo de arriba, el numerador aquí llenando. Ya. ¿Y cómo lo haría? Algún cuadrado que tenga. Venga a hacerlo. Sebastián. Vamos, Sebastián. Confío en que Sebastián. Sí, aquí tienes toda la pizarra para allá. Como tú desees y donde tú deseas hacer el ejercicio. Vamos a ver. Lo bueno es que alguien se atrevió, porque esto también es contenido que ya se pasó en clases. Recuerda que. Y después que hacer otro 6. ¿Ya?